Me han tocado dos teorías, pero hoy día vamos a desarrollar una nomás, que es prematuridad y bajo peso, ¿no? Ya, vamos a ver la definición, la etiología, problemas asociados con el parto prematuro, tratamiento del recién nacido prematuro, problemas a largo plazo. Vamos a hacer una breve introducción diciendo pues que la prematuridad es un grave problema de salud pública por la gran morbimortalidad, ¿no? A nivel mundial, aproximadamente 1 de cada 10 neonatos nacen prematuros. Sus determinantes son múltiples. El parto prematuro es un gran desafío clínico de la medicina perinatal, ¿no? ¿Qué nos dice la OMS? El parto prematuro afecta a aproximadamente 15 millones de recién nacidos cada año. Es la primera causa de mortalidad infantil en menores de 5 años en todo el mundo. Es responsable de 1.1 millón de muertes al año. Si se trata de incidencias, pues en Estados Unidos ya está llegando al 12%, ¿no? Más del 11.5, casi 12% recién nacidos en Estados Unidos nacen prematuros. Entre los recién nacidos que sobreviven el parto prematuro, pues es una causa importante de discapacidad, ¿no? De secuelas. Estas secuelas son neurológicas, secuelas del desarrollo que perduran toda la vida, según el investigador Murray 2012. El parto prematuro puede ser espontáneo, en el cual el parto comienza demasiado pronto, ¿no? O puede estar indicado médicamente y el cual podría finalizar por cesárea o inducción del parto para evitar riesgos de continuar el embarazo, riesgo para quién, para la madre o el feto, ¿no? Que puede deberse a antecedente materno como la preeclampsia, por ejemplo, o restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, 1 de cada 10 aproximadamente nacen prematuros. En noviembre, en el mes de noviembre, se celebra todo ese mes, el mes del prematuro, y la fecha importante es el 17 de noviembre, ¿no? El 17 de noviembre, el día de la prematuridad, ¿no? Y su color representativo es el color púrpura. En los servicios de neonatología, en las UCIs, celebran pues el día del prematuro. Bueno, después de la pandemia, toda la pandemia no se ha celebrado, ¿no? Pero antes de ella, ustedes entraban pues al servicio y encontraban un cordel con mediecitas, ¿no? Con mediecitas, 10 mediecitas, pequeñitas, de color blanco, rosado, pero en medio había una más pequeñita, color morado, color púrpura. Ese representaba al prematuro. Entonces, ¿qué se hacía? Una reunión de todos aquellos que habían nacido pues antes de tiempo, habían nacido demasiado pronto, y se reunían las madres con sus bebés que habían sacado adelante, bueno, todo el equipo médico y sobre todo los padres también, pues mucha fuerza, ¿no? Mucho esfuerzo. Y traían a sus pequeñitos, diferentes edades que habían estado en el servicio, ¿no? Y se les ofrecía charlas, se hacía sorteos, se les invitaba, ¿no? A las mamás, los papás para compartir, y a los pequeños también se les daba su regalito, ¿no? Eso se hacía antes de la pandemia. Pero el mes de noviembre, recuerden que es el mes de la prematuridad. Entonces, ¿a qué llamamos prematuro, no? Es aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación, ¿no? Y hablamos de la incidencia. Ahora, la etiología
es en realidad, no se conoce exactamente, ¿no? Es multifactorial, ¿no? Tiene muchos factores asociados, tanto el parto prematuro como el bajo peso al nacer, ¿no? Se puede asociar bajo nivel socioeconómico, de edades extremas de la vida, enfermedades maternas, embarazos múltiples, factores obstétricos como el desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, ruptura RPM, la ruptura prolongada de membranas, la corionitis, problemas también fetales como la pérdida de bienestar fetal, el RCU. En cuanto a las edades extremas de la vida, pues son aquellas mujeres menores de 16 años, ¿no? O de 15 años, o más de 35, que tienen muchas probabilidades de tener hijos con bajo peso al nacer o prematuros, ¿no? Otro factor también importante es la actividad materna. La actividad materna que precisa periodos prolongados de estar de pie, ¿no? De estar de pie. Esfuerzo físico importante. Se puede asociar con los partos prematuros o con retraso en el crecimiento intrauterino. Mire qué importante ahora que se sabe la actividad materna, ¿no? En cuanto a la enfermedad materna, aguda o crónica, se asocia con parto prematuro y puede ser espontáneo o con frecuencia inducido. ¿Qué enfermedades pues, agudas maternas puede haber? Puede ser pulmonares, cardíacas, hipertensión crónicas, etc. También hay que tener en cuenta los embarazos múltiples, que son a menudo prematuros. Ahora, es importante decir que hay un factor predictivo aislado e importante, que es un primer parto prematuro es el mejor factor predictivo, ¿no? Un primer parto prematuro incrementa por 4 el riesgo de un segundo parto prematuro. ¿No? La madre que ha tenido un bebé prematuro sale embarazada, segunda gestación, muy probablemente que sea también prematuro. Entre los factores obstétricos que contribuyen a la prematuridad están las malformaciones y traumatismos uterinos, placenta previa, DPP, trastornos hipertensivos, ¿no? Que hemos mencionado, RPM, corionitis. Entre los problemas fetales, riesgo de la pérdida de bienestar fetal, el RCU, que es la restricción del crecimiento intrauterino, entre otros. Ahora, los problemas asociados con el parto prematuro. La prematuridad. En la prematuridad existe pues una inmadurez de los sistemas orgánicos, ¿no? De todos los sistemas orgánicos. Entre los problemas más importantes que se presentan es los respiratorios, los problemas respiratorios. Estos recién nacidos prematuros pueden presentar los siguientes trastornos o problemas, como es la depresión perinatal en sala de parto, ¿no? Prematuro, en buen porcentaje nace deprimido, ¿no? Nace y necesita maniobras de reanimación, ¿no? Esa es la depresión perinatal, se presenta en sala de parto, se presenta en cesárea, y esto es debido a isquemia hipóxica perinatal. Síndrome de dificultad respiratoria debido al déficit de surfactante e inmadurez pulmonar. Puede presentar apneas o apneas debido a inmadurez de los mecanismos que controlan la respiración. Desarrollo de enfermedades pulmonares crónicas. Enfermedades pulmonares crónicas de la prematuridad, como son la displasia broncopulmonar. Esta es una enfermedad crónica en el prematuro porque necesitan asistencia ventilatoria, ¿no? Y a veces
buen tiempo tienen el apoyo con ventilación mecánica y esto posteriormente conlleva a la displasia broncopulmonar. Entre los neurológicos tenemos el mayor riesgo es la depresión perinatal, ¿no? Que les contaba, nacen deprimidos, ¿no? Y el personal debe ser pues calificado y bien capacitado para poder reanimar a estos recién nacidos pequeñitos. La leucomalacia periventricular también es otro trastorno neurológico, ¿no? Es debido a la hipoxia en la sustancia blanca, ¿no? Del cerebro de bebé. Entre los cardiovasculares tenemos que los neonatos pueden presentar hipotensión arterial. Pueden presentar disfunción cardíaca. Es frecuente la persistencia del conducto arterioso, que puede provocar una sobrecarga de la circulación pulmonar e hipotensión diastólica. Ya. En cuanto a los hematológicos, a los problemas hematológicos, el riesgo de padecer alguna de las siguientes afecciones es mayor en los prematuros, como es la anemia de la prematuridad, que es todo un capítulo, y la hiperbilirubinemia. Entonces, ellos pueden presentar estos trastornos, por eso es que debemos estar atentos, debemos estar muy preparados ante algún signo que presenten estos bebés y hacerle el seguimiento, ¿no? Mediante examen físico, laboratorio, y de esta manera nos enteramos cuánto tiene de hemoglobina, hematocrito o las bilirrubinas, en qué valores están, ya que es frecuente en ellos que presenten anemia e hiperbilirubinemia. En cuanto a la nutrición, los neonatos prematuros requieren pues una atención muy específica en cuanto al contenido, ¿no? La densidad calórica, las grasas, los hidratos de carbono, el volumen, qué vía de alimentación, ¿no? La vía de alimentación que puede ser nutrición parenteral, ¿no? Sobre todo en prematuros en los prematuros extremos, ¿no? La nutrición es de tipo parenteral. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, los problemas de padecer la enterocolitis necrosante y la alimentación pues, con biberón es un factor de riesgo. Más bien tiene factor protector la lactancia materna, ¿no? En cuanto se refiere a los metabólicos, los problemas de tipo hipoglicemia, ¿no? Hipocalcemia, o sea, va a tener problemas metabólicos, en especial en el metabolismo de la glucosa y del calcio, son frecuentes en los recién nacidos prematuros. A nivel de riñoncitos, renales, los riñones son inmaduros, como todos sus sistemas orgánicos, y se caracteriza porque tiene una baja tasa de filtración glomerular. Así que también tiene incapacidad para manejar las cargas de agua, los solutos y ácidos. Por lo tanto, es de suma importancia mantener el control hidroelectrolítico. Esto debe ser cuidadoso, es decir, el balance hidroelectrolítico, ¿no? Todo prematuro tiene balance hidroelectrolítico. En cuanto a la regulación de la temperatura, los neonatos prematuros son muy susceptibles a la hipotermia, ¿no? También a hipertermia, pero más a hipotermia. ¿Por qué? Porque pues tienen disminución de la capacidad termogénica,
que está dado por la grasa parda. Ellos tienen muy escasa grasa parda, entonces tienden a hacer hipotermia. Recuerden que la grasa parda más abundante pues lo tiene el recién nacido a término, ¿no? De 2 a 6% de su peso. En cambio, el recién nacido prematuro, pues no alcanzó a tener grasa parda. Entonces, tiende a la hipotermia. Por eso, cuando un recién nacido prematuro sale al exterior, sale al medio extrauterino, atenderlo de la mejor manera y proporcionarle calor, ¿no? Cuando son menores de 28 semanas, pequeñitos, prematuros extremos, incluso tienen, se les recibe, se les atiende y luego se les coloca en una bolsa de polietileno para conservar su calorcito, y debe estar esperándolo, por supuesto, una incubadora con doble pared, ¿no? Para evitar la hipotermia. Y debe dejar al bebé, es transferido de sala de parto, sala de operaciones, a la UCI neonatal, ¿no? Donde ya le está esperando un ambiente térmico neutro, que es el ambiente que necesita, ¿no? Para disminuir, pues, de esta manera el gasto metabólico y también disminuir el consumo de oxígeno y de glucosa. Ese es el ambiente térmico neutro. En cuanto a los inmunitarios, debido al déficit que hay de la respuesta tanto humoral como celular, los recién nacidos prematuros presentan un mayor riesgo de infección más que los de a término. El hecho de haber nacido prematuro, ahí tú ya lo estás catalogando como un recién nacido potencialmente infectado. ¿Y por qué? Por ser prematuro, ¿no? Tienden a hacer procesos infecciosos. En cuanto a los problemas oftalmológicos, la retina inmadura de los neonatos, sobre todo aquellos menores de 32 semanas de gestación o con peso inferior a 1.500 gramos, pueden presentar la retinopatía de la prematuridad, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar un poquito más amplio cuando hagamos oxigenoterapia también. Entonces, cuidar también la retina inmadura, mucho cuidado con el manejo del oxígeno, ¿no? Ni la hipoxemia ni la hiperoxia, ¿no? Porque eso daña sobre todo la retina, un órgano noble e inmaduro. Bueno, ahora vamos a hablar. Tratamiento del recién nacido prematuro. Hay un tratamiento postnatal inmediato. Este tratamiento postnatal inmediato, ¿a qué se refiere? A que el parto del prematuro, hay un parto inminente, ¿no? Si es inminente debe ser, bueno, si es en un hospital, qué bueno, pues en un centro hospitalario, equipado con un personal entrenado, ¿no? En estos sitios, en estos centros hospitalarios, debe ser atendido un parto de alto riesgo, como es el parto prematuro. Los riesgos para el recién nacido muy prematuro o enfermo aumentan considerablemente si se retrasa el inicio de los cuidados especializados necesarios. La reanimación y estabilización requiere, pues, disponer de un equipo calificado, entrenado, que haya atendido, por supuesto, prematuros. Y si se aconseja realizar la reanimación del recién nacido durante el parto, de acuerdo al programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Conforme este programa son los pasos que se siguen en la reanimación. Siempre es preferible anticiparse todo cuanto se pueda, ¿no? Es preferible anticiparse y prevenir los problemas que se puedan presentar. Los objetivos postnatales inmediatos son, si se necesita, pues es el aporte de oxígeno y el mantenimiento de una temperatura adecuada. El tratamiento
neonatal, en lo que se refiere, pues ya nació el bebé, ya está afuera, ya está en el medio extrauterino. Ellos no regulan temperatura, ¿no? O sea, no tenemos que apoyarlo. Necesitan de un ambiente térmico neutro, como ya les había hablado, es decir, una temperatura ambiente suficiente para mantener la temperatura corporal con un mínimo consumo de oxígeno. Para el neonato prematuro pequeño se precisa una cuna térmica y una incubadora cerrada, ¿no? Siempre en la sala de parto tenemos cuna térmica, tenemos la incubadora cerrada para evitar y reducir las pérdidas insensibles de líquido. Siempre debe estar la cuna térmica, que puede ser una cuna de transporte, de repente para un prematuro más grande, y la incubadora cerrada para el prematuro pequeño, ¿no? Según también cómo nazca el bebito. Luego tenemos oxigenoterapia y ventilación asistida, según lo requiera, ¿no? Con rango objetivo, siempre teniendo en cuenta el rango objetivo para evitar, como le digo, la hipoxemia o la hiperoxia. El tratamiento hidroelectrolítico debemos tener en cuenta las posibles pérdidas insensibles de líquido, que pueden ser muy importantes, y evitar la sobrehidratación y mantener pues las concentraciones plasmáticas normales, es decir, concentraciones plasmáticas de glucosa y electrolitos. En cuanto a la nutrición, ¿no? A veces está limitada por la incapacidad de muchos prematuros pues para tolerar la alimentación por vía enteral, ¿no? ¿Por qué? Por el reflejo de succión, pues un bebé prematuro de 28 semanas, 27, 28 semanas, no tiene aún el reflejo de succión, ¿no? Entonces hace necesario que sea alimentado. ¿Cómo va a ser alimentado? Mediante la nutrición parenteral. Cuando se tolera la nutrición enteral, ¿no? Ya puede tolerar de a poquito. Se empieza con ¿qué? Se empieza con leche materna, se empiezan con calostro, ¿no? Ahora están haciendo calostroterapia, es decir, unas gotitas de calostro alrededor de su mucosa perioral. Así se empieza, se llama calostroterapia. Ya, y ya está como para alimentar al bebé, pero no hay reflejo de succión pues definido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que recurrir a la alimentación por sonda. En cuanto se refiere a la hiperbilirrubinemia, es inevitable en los neonatos menos maduros. Por lo general, podemos manejarlo, sí, pero monitorizando las concentraciones de bilirrubina, y en algunos casos, en estos prematuros extremos, hay que hacer o hay que indicar el uso precoz de la fototerapia, y en los casos más graves ir a la exsanguíneo-transfusión. En cuanto a las infecciones a veces, pues, las infecciones, el antecedente de un proceso infeccioso en la madre, llámese infección de tracto urinario, va a desencadenar el parto pretérmino, ¿no? O la ruptura de membranas también puede desencadenar el parto pretérmino. Siempre observar a nuestro recién nacido, sobre todo el prematuro, porque el prematuro es un potencialmente infectado, ¿no? Puede presentar signos, puede presentarlo como no también, ¿no? Y lo vemos que está estable, pero no nos engañemos, ¿no? Recuerden que ellos son inmaduros. Debe investigarse la presencia de sepsis, debe explorarse físicamente. Debemos solicitar reactantes de fase aguda, ¿no? Hemograma, el PCR. Debemos solicitar hemocultivos, ¿no? Cultivar a ese bebé hasta que se descarte la sepsis.
y estar atentos para el uso de antibióticos si así lo requiere, ¿no? De primera línea, como son la ampicilina con un aminoglucósido que puede ser la gentamicina, ante el menor signo de sospecha. La persistencia del conducto arterioso en los recién nacidos prematuros con peso al nacimiento de 1000 gramos, pongamos, es un prematuro extremo, por lo general precisa pues un tratamiento conservador. Hay que restringir los líquidos, ¿no? Restringir los líquidos y darle cuidados de apoyo que incluyen un ambiente con un ambiente térmico neutro, ¿no? Oxigenación adecuada para minimizar las demandas de la función ventricular izquierda. Bueno, en niños de menos peso puede ser necesario utilizar también un antagonista de la prostaglandina, como es el ibuprofeno, ¿no? La indometacina, ahora se está usando ibuprofeno en estos niños. Es tratamiento médico. En los niños que son ya que presentan síntomas, el tratamiento médico no ha sido efectivo, no se consigue cerrar el conducto con el tratamiento médico, entonces puede ser necesario ya la ligadura quirúrgica. Ya, ¿qué problemas puede dar a largo plazo, ¿no? El hecho de haber nacido prematuro? A largo plazo puede dar alteraciones del desarrollo, discapacidades graves, ¿no? La parálisis cerebral, la disfunción cognitiva, defectos sensoriales, pérdida auditiva, déficit visual, retinopatía de la prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, retraso del crecimiento, ¿no? Los neonatos prematuros muestran riesgo de presentar diversos trastornos de crecimiento. Es fundamental valorar el tamaño y la velocidad de crecimiento de cada bebé, de cada recién nacido. Y para esto debemos usar unas gráficas de crecimiento, ¿no? Eso ya cuando el bebé ya estuvo en la UCI, ¿no? Y salió de alta. Cuando sale de alta, ese recién nacido prematuro va a tener un seguimiento, ¿no? Y esto es multidisciplinario, el tratamiento, el seguimiento es multidisciplinario porque va a ser visto por casi todas las especialidades. Por ejemplo, sale con un seguimiento para un seguimiento neurológico, oftalmológico, cardiológico, medicina física y rehabilitación, o sea, rehabilitación pediátrica, nutrición, ¿no? Sobre esas especialidades sobre todo. Ahora, viendo, puede ser que tenga problemas ortopédicos, entonces debe ser visto por traumatología y ortopedia pediátrica. Entonces es un seguimiento que se le hace multidisciplinario. Ese bebé sale con un control precoz para ver cómo le ha ido en esos días que están en casa, que está de alta. Y luego, según cómo se le vea, como vea el médico neonatólogo, porque sale también con seguimiento, por supuesto, de alto riesgo, según cómo lo vea, lo puede citar a la semana, luego lo puede citar a las 2 semanas, 15 días, al mes, viendo cómo va también su evolución, viendo cómo crece, ¿no? Para esto, para hacer un seguimiento de su crecimiento, hacemos uso de las tablas, de unas tablas que se llaman las tablas de Fenton, ¿no? Que hay para hombres y para mujeres.
Estas tablas de Fenton van a proporcionar una evaluación más precisa del crecimiento, ¿no? Versus edad gestacional. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En el Pediatrics 2013 están estas tablas. Son curvas equivalentes a los estándares de crecimiento de la OMS. ¿Qué prematuros van a ser evaluados? Su crecimiento va a ser evaluado con estas tablas. ¿De qué edades? ¿No? Van desde las 22 hasta las 50 edad gestacional. Entonces, estas son las que se están usando en los consultorios para hacer un seguimiento a los recién nacidos prematuros. Bueno, quisiera, antes de pasar a los pequeños para la edad gestacional, querría hablarles, como les estoy diciendo, prematuros extremos, prematuros menos de 28 semanas. Entonces querría hablarles sobre la clasificación de los neonatos en función de la edad gestacional, ¿no? ¿Cómo se clasifican según la edad gestacional? Se clasifican en prematuros. Dijimos que los prematuros son aquellos nacidos con menos de 37 semanas completas de gestación. Ahora, estos prematuros o pretérminos podemos clasificarlo en subgrupos, como son los recién nacidos extremadamente prematuros. Extremadamente prematuros nacen antes de las 28 semanas de gestación. Otro subgrupo sería los lactantes o recién nacidos muy prematuros, nacidos entre las 28 y 32 semanas de gestación. Los recién nacidos prematuros tardíos, ¿no? Los prematuros tardíos, aquellos que nacen entre las 33 y las 36 semanas de gestación, ¿no? En ese rango. En alguna literatura de repente van a encontrar entre 34 y 36, ¿no? Entonces, estos son los prematuros tardíos, que es lo que estamos viendo con mayor frecuencia en los centros hospitalarios, en la unidad o en el servicio de neonatología. Muchos nacen prematuros tardíos y con estos bebés hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son los que nos van a presentar trastornos metabólicos, nos van a presentar periodos de alteración en el periodo de adaptación, nos van a presentar histermias, ¿no? Tendencia a la hipoglicemia, no se adaptan fácilmente. Entonces, mucho cuidado con estos prematuros tardíos, ¿no? Incluso los que nacen a los 37 semanas también a veces a veces nos presentan problemas, trastornos de adaptación, ¿no? Porque justo están en el límite. Bueno, ¿y a qué se refiere con recién nacido a término? Es decir, los nacidos entre las 37 y las 41 séptimos de semana son los a término, ¿no? Y los postérminos, los nacidos a las 42 semanas de gestación. Esa sería la clasificación según la edad gestacional, que seguramente han revisado un poquito ahí ustedes. Ahora, hay una clasificación en función al peso al nacimiento también, ¿no? Un peso normal al nacimiento está entre los 2.500 a 4.000 gramos. Un bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos. Muy bajo peso al nacer, menos de 1.500, ¿no? A ellos se le llama muy bajo MBP, muy bajo peso al nacer, menos de 1.500. Y los extremadamente bajo peso al nacimiento son aquellos, pues, menos de 1.000 gramos, y son extremo bajo peso al nacimiento. Ahora se les llama así, ¿no? Antes, muy bajo peso, pero ahorita se les llama extremadamente. En estas literaturas, ¿no? Actualizadas, van a encontrar como extremadamente bajo peso al nacer, es decir, menos de 1.000 gramos.
A ver, alguna cosa que de repente que querría decirles. Mm, Bueno, querría un poquito agregar sobre las estrategias pues, que se están dando para, de una manera, atender como se debe, como corresponde a los recién nacidos prematuros, cuando todavía están dentro del medio intrauterino y hay amenaza de parto prematuro. Nosotros querríamos pues que se mantengan dentro del claustro intraútero, ¿no? Pero muchas veces no, pues no se puede, ya hay riesgo de salud materno-fetal, va a salir ese bebé antes de tiempo, muy pronto, entonces nosotros debemos actuar inmediatamente, ¿no? Darle la atención inmediata correspondiente. Nos llaman, nos hacen interconsulta, eh, porque hay una gestante de repente 32 semanas, que 32 semanas con preeclampsia, ¿no? Entonces nosotros acudimos, ¿no? Nada más nos dicen, se solicita evaluación. Entonces, ¿qué vamos a primero revisar la historia, ¿no? De qué se trata, muy bien, una gestación de 32 semanas y que la madre con antecedentes de preeclampsia. Y ves en la historia o en los tetra te dice, y es refractaria, doctora, al tratamiento, no cede el tratamiento, entonces en algún momento se va a terminar el embarazo, porque hay riesgo, pues riesgo de la muerte, ¿no? Riesgo de muerte puede ser materna fetal. ¿Qué vamos a sugerir nosotros? Primero que ya nos están informando, entonces debemos sugerir la administración de corticoides prenatales, ¿no? Administrar corticoides prenatales que se debe administrar entre las 24 y 34 semanas de gestación para madurar el pulmón, porque el primer problema de estos prematuros es los problemas respiratorios. Los respiratorios para estimular con la administración de los corticoides, pues estimulamos el surfactante, ¿no? El surfactante, entonces es inminente ya que esta madre van a terminar el embarazo en ella, entonces como ya estamos notificados, debemos también hacer saber a la UCI neonatal, que es la que va a recibir a este bebé. Se recibe en sala de operaciones, ¿no? El neonatólogo que está de guardia ya está bien equipado, de repente hasta tiene el surfactante exógeno, que es una terapia pues de eficacia probada, ¿no? Y recibe al bebé, le da la atención inmediata y inmediatamente después de atenderlo, llevarlo, ¿no? Transferirlo al segundo piso. En el segundo piso, según su evolución, ya se le colocará de repente el surfactante exógeno. Tanto la administración de corticoides prenatales y el uso de surfactante exógeno son dos terapias de eficacia probada. También les quería hablar sobre un poquito sobre las metilsantinas, en este caso la cafeína, que se usa en el tratamiento del acné o acnea del prematuro, ¿no? Con el uso de la cafeína han disminuido las tasas también de broncodisplasia y de ROP, ¿no? Según estudios según investigaciones que se ha realizado. Quería agregar esto, para que no se me pase eh, sobre la terapia, pues la terapia de administración de los corticoides y el uso de surfactante exógeno, ¿no? Para decirles también que cuanto menos invadamos al bebé, es mejor. Ya no hay que manipularlo demasiado, ¿no? Ahora la tendencia es, nace un prematuro, sobre todo estos prematuros extremos, ¿no? Se le intuba
se le administra el surfactante, se le estuba y va a apoyo ventilatorio no invasivo. Esta técnica se llama INSURE. Intubo, surfactante, estubo y luego va a terapia no invasiva que puede ser un CPAP. Esa es la tendencia, ¿no? No invadirlo, no de frente colocarlo al ventilador mecánico. Eso es lo que se está evitando hasta donde se pueda, porque puede ser que no sea efectivo también esa terapia. Entonces tendría que ir a ventilación mecánica. Cuando se recibe a un bebé, ¿no? Están recibiendo el parto prematuro, o sea, por cesárea, parto vaginal, hay que atenderlo de manera muy gentil, es decir, manipulación mínima, muy suavemente, ¿no? Eso quiere decir gentil, más con ellos, más con los prematuros que son muy lábiles, son muy susceptibles a los cambios de temperatura, al estrés, porque ellos son tan frágiles que puede producir también ruptura de la matriz germinal en su cerebro, ¿no? Y producir la hemorragia intraventricular. A menor edad gestacional, es mayor la incidencia de la hemorragia intraventricular, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura vascular es muy frágil, sobre todo a nivel de la matriz germinal. Hay una escasa migración neuronal, una pobre mielinización de la sustancia gris y es muy susceptible a la hipoxia y a los cambios de osmolaridad, así como al estrés, ¿no? Entonces, estos niños, cuanto menos edad gestacional tengan, más proclive a hacer hemorragias intraventriculares. Bueno, ahora vamos a pasar al otro punto, que es el pequeñito, el pequeño para la edad gestacional, recién nacido PEG, ¿no? Recién nacido pequeño para la edad gestacional. ¿A qué se llama, entonces, a qué se llama pequeño para la edad gestacional? Es aquel neonato cuyo peso o longitud cefalocaudal, ¿no? Que va de la cabecita al coxis, puedo decir. En algunos libros van a leer ustedes céfalo o cabecita a rabadilla, así lo han puesto, pero nosotros mejor cabecita al coxis o cefalocaudal. Ya, coronilla, rabadilla, en algunos libros van a leer esto. Entonces, es el neonato cuyo peso o longitud cefalocaudal al nacimiento se encuentra por debajo del percentil 10 para la edad gestacional o a menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, es decir, correspondería al percentil 3 para la edad gestacional. En las literaturas también van a encontrar PEG, pequeños para la edad gestacional o con retraso del crecimiento intrauterino. El retraso del crecimiento intrauterino o restricción del crecimiento intrauterino describe la velocidad reducida en el crecimiento del feto, demostrado al menos por 2 evaluaciones de crecimiento intrauterino. Es decir, es un feto que no sigue su propia curva de crecimiento. Vamos a ver la siguiente. En cuanto a la etiología, ¿no? Aproximadamente el 33% de neonatos, ¿no? Aproximadamente este 33% de neonatos con bajo peso al nacer son PEG, son pequeños para la edad gestacional o retraso de crecimiento intrauterino. Existe pues una asociación
entre factores y neonatos pequeños para la edad gestacional o RCIU. Entre ellos tenemos factores maternos, ¿no? Entre los factores maternos está la talla genética, la etnia, las edades extremas de la vida, ¿no? Sobre todo la edad reproductiva, el nivel socioeconómico. También está la nuliparidad, la gran multípara, el bajo peso materno, ¿no? Que antes del embarazo, por ejemplo, la desnutrición. También entre los factores maternos figuran las anomalías uterinas. Las anomalías uterinas, las enfermedades crónicas, ¿no? Que pueden ser pulmonares, cardíacas, factores que afectan la circulación y la oxigenación placentaria, como enfermedades renales, cardiovasculares, hipertensión crónica, hipertensión producida por el embarazo, la diabetes, ¿no? Hijo de madre diabética, también tenemos, y hay que leer mucho sobre estas patologías maternas, porque nosotros somos los que tenemos que recibir y hacer un seguimiento y estar con una conducta expectante ante los productos, ¿no? Para nosotros es sumamente importante pues, la historia perinatal, porque nos va a hablar de todos estos antecedentes maternos. Y nosotros estar a la expectativa a qué producto vamos a atender, ¿no? Bueno, existen también factores anatómicos, factores placentarios. Entre los factores fetales puede ser constitucionales o puede presentar malformaciones, ¿no? Por ejemplo, anomalía del sistema nervioso central. Puede presentar también anomalías cromosómicas, infecciones congénitas, ¿no? Infecciones intrauterinas congénitas, como la de la rubiola, ¿no? El TOSH, ¿no? Rubiola, citomegalovirus. Los embarazos múltiples también están acá. Tratamiento para el recién nacido pequeño para la edad gestacional. En el embarazo, nosotros debemos pues intentar identificar las causas de por qué salió pequeño, ¿no? ¿Por qué fue de este tamaño? ¿Por qué tiene menos desarrollo? Hasta donde podamos, porque a veces no se puede determinar la causa, ¿no? Son muchos factores que intervienen. Determinar la causa hasta donde podamos. Se debe controlar el bienestar fetal. Estamos hablando del embarazo. Se debe controlar el bienestar fetal mediante monitorización no estresante y con la prueba de estimulación con oxitocina, junto con un perfil biofísico, recuento de los movimientos fetales, evaluar el volumen del líquido amniótico, realizar ecografías seriadas. Bueno, cuando existe pues la posibilidad del parto pretérmino, hay que valorar o debemos detenernos en debemos darnos cuenta, ¿no? Sobre la madurez pulmonar fetal. Durante el parto, ay, me pasé creo acá. Ya. Durante el parto, es necesario, si es necesario adelantar el parto, es porque debe haber de por medio, pues, una afección que pueda traer consecuencias fatales en la madre o en el feto, ¿no? Existe entonces más riesgos de tener el feto dentro del útero. Si hay ese tipo de riesgo, bueno, es mejor terminar el embarazo, ¿no? Son indicaciones para el parto, ¿no? Que ya el parto debe darse ese parto. ¿Por qué? Porque de repente existe un sufrimiento fetal agudo, un sufrimiento fetal
una presencia de líquido verde o taquicardia, bradicardia, ¿no? Entonces el bebé está entrando en sufrimiento fetal. O puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, no va con la curva de crecimiento. Ese bebé debe tener algo, no lo está permitiendo crecer, no está dentro del percentil. Entonces no debemos arriesgarnos a mantenerlo dentro porque se puede morir. Entonces son esas situaciones donde se indica término del embarazo. Ahora, hay que tener en cuenta si el flujo sanguíneo placentario es deficiente, por eso nosotros debemos revisar pues las historias, no trae interconsultas, pero vamos a la historia. Si el flujo sanguíneo placentario es deficiente, es posible que el feto no tolere el parto y se precise en una cesárea. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional o con RCU muestran mayor riesgo de padecer problemas perinatales, ¿no? Y con frecuencia son bebés que van a necesitar ayuda, van a necesitar apoyo, van a necesitar cuidados especializados en los primeros días de vida. Si es posible, el parto debe inducirse en un centro hospitalario que tenga una UCI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos neonatales, o una maternidad con cuidados especiales. El equipo que atiende el parto debe estar preparado para tratar el sufrimiento fetal. Ese bebé, si viene en sufrimiento fetal, no va a salir bien, va a salir deprimido, ¿no? Hipotónico, va a haber una depresión perinatal o puede aspirarse meconio. Y para eso hay que estar preparado, ¿no? Debe estar el personal debidamente calificado y capacitado. Bueno, en cuanto a la exploración del neonato, ya nació el bebé, nosotros lo vamos a explorar, vamos a hacer la exploración física para detectar signos, ¿no? Para detectar signos de posible causas de alteraciones del crecimiento fetal. En especial, podemos detectar una cromosomopatía, por ejemplo, un síndrome de Down, podemos observar malformaciones o infecciones congénitas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la exploración física. Los neonatos que tienen un retraso del crecimiento intrauterino durante la última parte del embarazo van a mostrar un perímetro cefálico relativamente normal, cierta reducción en la talla o longitud, pero sí una disminución de peso importante. Ya. Una disminución de peso que es importante, ¿no? Hay una relación, ¿no? Peso-talla. Esta relación peso-talla ayuda a clasificar a los recién nacidos con retraso de crecimiento en aquellos con retraso de crecimiento asimétrico y retraso de crecimiento simétrico. Los neonatos cuya alteración del crecimiento comenzó en las fases iniciales del embarazo, o sea, comienza en forma temprana, fases iniciales del embarazo. Aquí se va a afectar tanto el PC, el perímetro cefálico, la longitud o altura y un peso. Se va a afectar por igual, ¿no? Son proporcionales. A esto se llama neonatos, aquellos que empiezan en forma temprana el problema
sobre todo durante el primer trimestre de la gestación. Todo el cuerpo se ve afectado. ¿Qué causas frecuentes pueden ocasionar esto? Los trastornos genéticos, las infecciones congénitas en el primer trimestre, llámese citomegalovirus, llámese toxoplasma, llámese virus de la rubiola. A diferencia de aquellos con RCU intraútero a finales del embarazo, suelen ser el resultado de problemas en la placenta o maternos y se van a manifestar en el segundo a tercer trimestre. Cuando es así, cuando se afecta en el segundo y tercer trimestre, es decir, la causa comienza relativamente tarde en la gestación, los órganos y los tejidos no están igualmente afectados. Las causas frecuentes son la insuficiencia placentaria, enfermedades maternas como la preeclampsia, la hipertensión arterial, la diabetes de larga data. Entre los signos y síntomas de un recién nacido PEG, ¿cómo suele verse un bebé pequeño para la edad gestacional o con retardo en el crecimiento intrauterino? A la ectoscopía, ¿cómo lo puedes ver? Suelen verse delgados, con masa muscular y adiposa disminuido. Los rasgos faciales pueden parecer como mejillas hundidas. Tienen una facies arrugada, tienen una piel sobrante, ¿no? Es como que fuera un malnutrido, pero ahora ya no se habla de malnutrido, ¿no? Sino ectoscópicamente, como lo sueles ver. Entonces, tienen lo ven pues adelgazado, ¿no? Adelgazado, piel sobrante, carita, sus como si fueran sus mejillas hundidas, como si tuvieran las mejillas hundidas, parecen una facies arrugada. Ese es el aspecto que da el recién nacido PEG o el RCU. Entonces, ¿por qué? Porque tienen pues masa muscular y adiposa subcutánea disminuida, ¿no? Ese es el aspecto que dan estos bebitos. Y son de mirada, o sea, despierto, ¿no? Los ojitos abiertos. Y cuando lactan, pues jalan muy bien, lactan a la mamá. Eh, porque son recién nacidos que no han desarrollado pues correctamente, no han desarrollado de acuerdo a su edad gestacional. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentarían, ¿no? O que se asociarían al pequeño para la edad gestacional? Malformaciones congénitas, depresión perinatal, aspiración de meconio, hemorragias pulmonares, hipotermia, hipocalcemia, hipoglicemia, policitemias, trombocitopenia. Todas estas complicaciones pueden presentar. Cuando tengan un bebé recién nacido, pequeño para la edad gestacional, mucho cuidado con esto, ponerse en alerta con estos niños, porque ellos te hacen hipoglicemias, policitemias, así como lo ven bien, vivas bien los ojitos abiertos, pero hay que monitorizar pues sobre todo la glucosa, ¿no? Cómo está glucosa, calcio, cómo está ese hematocrito y actuar inmediato. Ellos traen problemas, ¿no? Uy, aparentemente sí, pueden nacer bien, pasan donde la mamá y ahí hay que seguirlos, porque la mamá le da de lactar, seguido le da de lactar, pero de repente es muy poco,
lo ve que duerme y no lo despierta, ¿no? Y de repente se ha dormido 3, 4 horas y ahí ya le está disminuyendo, bajando la glucosa. Y ellos que son muy proclives a hacer trastornos metabólicos, y todo esto tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y estar alerta con estos niñitos. ¿Cuál es el pronóstico de los pequeños para la edad gestacional? Estos pequeños para la edad gestacional tienen menor riesgo de muerte que los recién nacidos pretérminos, con tamaño adecuado para la edad gestacional. Pero si lo comparamos con los recién nacidos a término, con los recién nacidos a término, estos pequeños para la edad gestacional tienen mayor probabilidad de morir, ¿no? Tienen mayor morbilidad y mortalidad neonatal, si es que lo comparamos con recién nacido a término, ¿no? Por eso es son muy proclives a hacer trastornos metabólicos o problemas hematológicos. No abandonar a estos bebitos, así lo vea que está lactando muy bien la mamá, hay que estarle, como se dice, evaluando, ¿no? Evaluando tanto el personal médico como la enfermera que se queda pues por la tarde, por la noche, estar atento y monitorizar su glucosa y observar signos de alarma que puedan presentar, ¿no? Y cuando estos, estos niños pequeños para la edad gestacional de adultos pueden presentar alteraciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades obstructivas pulmonares, problemas psicosociales. Mire cuánto repercusión trae, ¿no? El hecho de ser PEG. Estos PEG tienen mucho riesgo de que no crezcan bien, no desarrollen bien, que tengan déficit neurológico, escaso rendimiento académico. Hay que tener mucho, ponerle mucha atención a estos niñitos, a estos pequeños para la edad gestacional. Bueno, quería un poquito hablarles sobre hablarles sobre de repente sobre los pequeñitos, los bajo peso, para los que nacen con bajo peso para la edad gestacional, o sea, por debajo de los 2.500, ¿no? Bajo de los 2.500, por debajo de los 2.500 gramos. Entonces, estos niños, tenemos niños bajo peso, y estos niños son muy lábiles, ¿no? Muy lábiles en cuanto a presentar trastornos, como ya les dije, de tipo metabólicos, hematológicos. Nosotros en el piso tenemos estos bebés, tanto pequeños para la edad gestacional, bajo peso. A esos bebitos que ponerle mucha alerta, o sea, estar alerta, porque ya nos ha pasado que aparentemente, como le digo, está lactando cuando están haciendo ya una hipoglicemia, y como están en alojamiento conjunto, es decir, están con la madre, a veces pues no hay tanto personal como para estar atrás de ellos, ¿no? Hace su ronda, por supuesto, la enfermera, pero ya ha pasado que estos bebitos han hecho hipoglicemia en alojamiento conjunto, es decir, junto con la madre, que refería a la madre, no, a la enfermera licenciada, el bebé sí, está tranquilo, duerme, ¿hace cuántas horas que duerme? Bueno, 3, 4 horas que está durmiendo, pero hay que, señora, despertarlo para darle la leche materna, que es lo que necesita, porque ya le hemos explicado que baja su glucosa. Y algunas mamás pues se incomoda ahora que hace frío, pero dice, se acaba de dormir. No, señora, tiene que darle el pecho, pero déjelo dormir, porque a mí me han dicho, déjelo dormir, lo voy a examinar. No, recién se ha dormido, como que me suplican, recién se ha dormido, me dice, ha estado llorando.
No, 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 no. Hay que revisarlo, hay que explorarlo. Y a veces son niños que después que están hipoactivos, un poco letárgicos. Entonces, eso nos llama la atención. No están activos. No es que tiene frío, no. Vamos a tomarle una glucosa. Tomamos la glucosa y está pues por debajo del rango, no por debajo del punto de corte. De repente está en 35 o con la justa 40 y es su segundo día. Está haciendo hipoglicemia. Entonces ese bebé debe ser retirado. Hipoglicemia se puede prevenir porque se hace un seguimiento, un monitoreo, ¿no? Pero si no lo sospechamos, si no controlamos, la hipoglicemia puede causar mucho daño, sobre todo neurológico, ¿no? Entonces, muy alerta con estos bebés bajo peso, ponerle mucha ahí vigilancia. Pequeños para la edad gestacional, igualmente, no descuidarse. Para eso ustedes luego van a estar con sus percentiles, que debe tenerlos ya, viendo, relacionando la edad gestacional con el peso, dónde cae, en qué rango cae de repente por debajo de 10, es un pequeño para la edad gestacional, ¿no? Puede ser por examen físico 38 semanas, me sale doctora por examen físico 38 semanas, pero tiene un peso de 2,400, entonces, ¿cómo lo clasifica? Lo clasifico, doctora, como un recién nacido a término, exactamente, es a término. ¿Qué más? Pero por el peso, es bajo peso. Y si es bajo peso y tú relacionas ese peso con las 38 semanas y te vas a tu percentil de la OMS, y va a caer justo por debajo del percentil 10. Entonces, ¿cómo lo calificas? Lo califico como un recién nacido a término, pequeño para la edad gestacional, ¿qué más? Bajo peso en nacer. Entonces, es así como tienen que actuar. Entonces, ya me lo presentan, doctora, se trata de un recién nacido término PEG y bajo peso en nacer. Esa es la presentación que se hace, ¿no? Bueno, en cuanto a la literatura que van a revisar, yo he puesto ahí 2 libritos, pero en realidad hay varios. Por ejemplo, el Cloherty es un manual muy didáctico y todo está bien especificado, ¿no? Es como para revisar rápido. Ahora, Seriani Cernadas es un libro de neonatología, ese es más grande, más amplio. Si quiere usted más ahondar, que estoy seguro que sí lo van a hacer, el Avery, pues, ¿no? Neonatología de Avery es el máximo, es un libro muy bonito, completo, es un libro, como decir, el Nelson de pediatría, ¿no? Podemos usar el Seriani Cernadas como libro, podemos usar del doctor Tapia, Neonatología, que es libro también, del doctor Sola, Neonatología, que es libro también, y el Avery, pues sí es que lo pueden también bajar. Bueno, ustedes saben mucho de esto. He terminado y no sé si hay alguna pregunta. Stephanie.